vayamos ya a nuestra primera entrevista. Vamos a platicar con la coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, Fernanda Avendaño, sobre pues esta suspensión de operaciones de Compranet que sucedió desde el viernes de la semana pasada. Ya se está cumpliendo una semana de que no hay plataforma de compras gubernamentales y bueno, pues evidentemente se pone en duda la transparencia y la rendición de cuentas de este gobierno. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío, Rogelio. Gracias por el espacio. ¿A ustedes allá en el IMCO les queda claro qué pasó con Compranet? Pues no, creo que no le queda claro al INCO, a ninguna persona y en general tampoco a las instituciones públicas, o si les queda claro, pues no lo han comunicado de manera clara, con un rigor técnico y con una explicación de qué fue lo que pasó. Como bien lo mencionabas, Compranet presentó fallas desde el viernes pasado y ya pasó una semana donde no hay, no solo el sistema pues reanudado o operando de nuevo, sino también falta una explicación de qué fue lo que pasó y qué están haciendo para solucionarlo, porque los errores o las fallas técnicas pueden suceder, aunque en este momento es prácticamente inaceptable ante un sistema tan complejo como Compranet, pero lo que no puede suceder es que no haya una explicación de ninguna de las instituciones que forman parte del sistema de contrataciones, que en este momento la responsable es Oficialía Mayor, la Secretaría de Hacienda, pero que también hay una responsabilidad por parte de la Secretaría de la Función Pública, quien antes de Oficialía también tenían a cargo del sistema de compras Compranet. Entonces, pues la verdad es que no hay claridad, pero también cada día que pasa, cada día que Compranet está suspendido, los riesgos aumentan, los retos y obstáculos que enfrentan las instituciones son enormes y también las preocupaciones de parte de quienes monitoreamos y seguimos también los recursos públicos de cada una de las transacciones federales. Por supuesto, Fernanda. Fernanda, para los que nos escuchan, no sé si nos puedas explicar pues la importancia de Compranet, como tú dices, permite seguir de cerca las compras del gobierno, pero también es una herramienta para hacer transacciones entre particulares y las diferentes entidades públicas. Justamente, Compranet es el sistema de compras públicas federales, entonces hay más de 260 instituciones federales que no solo utilizan la plataforma, la herramienta para publicar la información de las compras, sino para realizar las mismas compras. Es un sistema transaccional que tiene el objetivo de publicar la información, los requisitos de cada una de las compras y de llevar a cabo cada etapa del proceso hasta la adjudicación de un contrato. Esto aproximadamente son 173,000 compras en un año y solo en 2021 representaron 400,000 millones de pesos. De ese tamaño es el número de transacciones que se realizan en su mayoría a través de Compranet, porque todavía hay unas que son de modo presencial, pero ya son menores, es un menor porcentaje, y que Compranet servía para eso, para realizar las convocatorias, publicarlas, analizar las propuestas de los proveedores. Los mismos proveedores podían analizar las propuestas desde Compranet y en este momento eso no puede pasar, está suspendido y lo que es también el segundo riesgo y muy importante, nadie ni las mismas instituciones podemos monitorear qué está pasando con esas compras en esta semana y lo que queda, porque de nuevo Hacienda no definió un periodo de tiempo para rehabilitar o reanudar el sistema de compras. Fernanda, ¿tienen ustedes una estimación de cuántas transacciones se hicieron esta semana que no hubo Compranet y a cuánto puede ascender el importe de esas transacciones? Pues mira, estamos hablando que si en promedio son entre 150 y 173,000 compras a un año, aquí estamos a la mitad del año, entonces si mantenemos el ritmo de las instituciones, pues estaríamos hablando de la mitad, ¿no? De 700,000 compras y tan solo en la semana, pues pueden ser alrededor pues, de 1,000 en transacciones y unas instituciones que realizarán más o menos. En promedio, por ejemplo, solo de un año, pues serían
como 400 diarias, entonces aquí nada más hay que reducirlo un poquito, dado que faltan algunos meses, pero pues es un importe promedio de 2 millones de pesos por cada una de las compras, que ahorita pues quedan un poco en el aire, tanto para las instituciones, porque tienen que llevarlas a cabo de manera presencial, lo cual es sumamente complicado, pero también para revisar cómo quedaron o cómo se asignaron esos recursos, un promedio de 2 millones de pesos. Bueno. ¿Y en qué medida, Fernanda, pues se tiene transparencia en esta administración en torno al tema de las compras públicas y, por supuesto, pues la utilización de herramientas como Compranet? Pues mira, también esa es una pregunta muy importante porque hay que decirlo, Compranet no es una plataforma perfecta, cumple con estándares mínimos de transparencia y con estándares mínimos nos referimos a la información se publica en una base estructurada y los documentos se pueden consultar. Hay muchas fallas en la publicación de Compranet, hay ediciones constantes, hay capturas equivocadas, pero era un sistema que homologaba las compras públicas de manera, digamos, lo más es con el estándar mínimo. De todas maneras, la publicación era tardía e incompleta. Era justamente este sistema, estas bases de datos, las que nos permitían monitorear eso y avisar de acuerdo con los riesgos de corrupción, la falta de transparencia a cada una de las instituciones. Pero en este momento ni eso podemos hacer. No es posible que las instituciones identifiquen cuáles son las fallas porque no se están registrando esas fallas en el sistema de compras. Hay, digamos, una observación de parte del IMCO que en estos 3 primeros años del gobierno del presidente el sistema Compranet haya experimentado modificaciones. Por ejemplo, me decían que se ha empezado a introducir mucho los conceptos de otras compras y las adjudicaciones directas. ¿Esto pasaba ahora sí que en el pasado? ¿Sucedía en el pasado? Pues no. La verdad es que los riesgos de corrupción, las prácticas de contratación sí han tenido un cambio y mencionas 2 elementos clave en ese cambio. El primero, que sobre todo lo vimos en 2020, pero en 2021 se mantiene, es el alto porcentaje del monto que se está destinando a procesos de excepción. ¿No? Un 41% del monto gastado de estos 400,000 millones de pesos de los que hablamos fue a través de procesos de adjudicación directa, un 4% de invitación restringida. En 2020 este porcentaje era mayor y hubo un señalamiento muy claro parte del IMCO y de otras organizaciones que la pandemia no podía ser una excusa para no priorizar no solo la licitación pública, sino procesos transparentes. Y el segundo riesgo que hemos visto, que sí es ejemplar de estos últimos años, o no, si no es ejemplar, señal clara de riesgo de estos últimos años, es la falta de documentación completa de enlaces rotos, que también esa es una práctica que en los últimos años hemos visto. El enlace simplemente no te lleva a una compra porque pues está roto y marca un error, y esas trabas que se podían analizar desde Compranet han ido en aumento en estos últimos años y permitían monitorearlo por cada una de las instituciones, porque cada una tenía prácticas y riesgos distintos, justo en este análisis de cómo estaban las compras desde que Compranet pues funciona, que son más de 20 años, y cómo ha ido también cambiando las prácticas de riesgo en cada uno de los periodos o de las administraciones. Bueno, Fernández, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que el gobierno está de alguna manera abusando de estas adjudicaciones directas? Pues son muchos factores, pero uno de los elementos o 2 de los elementos clave de la falta de competencia tiene que ver con la falta de planeación, de qué se necesita comprar y entonces hacer un plan anual o un plan semestral de adquisiciones para entonces acomodar, digamos, los tiempos para sí realizar una licitación pública y que no sea todo por urgencia porque no hubo planeación suficiente y entonces terminan por adjudicarse directamente, un proceso que tiene mucho menos tiempo en lo que decides qué comprar y realizas la adjudicación. Entonces la falta de planeación sin duda tiene relación con un aumento en las adjudicaciones directas, pero también hay que decirlo, los procesos de adjudicación directa podrían ser
espacios de decisiones discrecionales o de decisiones opacas, y que haya un aumento también es un riesgo, no solo en la competencia, sino también en riesgos de corrupción, de cuántas de estas adjudicaciones directas están siendo ineficientes en el uso de los recursos y al mismo tiempo que podrían llevar a decisiones discrecionales, porque es el modo o el mecanismo de corrupción más fácil a través de una adjudicación directa, y que en este momento pues el riesgo aumenta por el tamaño de transacciones a través de este procedimiento. Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.